Como habitualmente digo, saludos estimados oyentes, usted que se ha sumado por primera vez al canal, siga oteando el vídeo, le aseguro que encontrará sana doctrina. Bienvenido, sí, usted que ya nos conoce, gracias por estar atento a la exposición del día de hoy. Y por supuesto, bienvenidos a todos. Usen el don que Dios nos dio del libre albedrío para saborear las profundidades de la palabra de Dios. Y ya, sin más preámbulos, que el tiempo galopa sin freno, arrebatémosle tiempo al tiempo y comencemos. Terminaba la cuarta exposición con este versículo contundente. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Véase Hechos 5 del 1 al 11. La vida de Jesús debería y debe de ser nuestro ejemplo para nosotros en toda nuestra manera de vivir y por supuesto en el tema que nos ocupa, sobre el dar. Si él cobró diezmos, quizás un pastor podría tener un argumento razonable para recaudar diezmos, pero él no lo hizo. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8, 9. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Mateo 10, 8. Para hacer la cuestión aún más difícil para los que rehúsan dejar su lujuria por el dinero para financiar sus reinos, Pedro nos dice que la llamada eclesia, la iglesia, es linaje escogido, real sacerdocio. Lo podemos leer en 1 de Pedro 2, versículo 9. Somos todos nosotros. Claro, si usted se ha convertido al verdadero evangelio, usted es un sacerdote. ¿Deberíamos nosotros darnos el diezmo el uno al otro? Seguro que ese no es el diezmo que los pastores quieren. Ellos quieren que su diezmo se lo dé a ellos. Pero según su propio razonamiento, usted tiene el mismo derecho a exigirles a ellos que le den el diezmo a usted, porque usted es parte del mismo sacerdocio. He encontrado muchos cristianos quienes diezman que se sienten a sí mismos virtuosos. ¿Por qué? Porque la mezcla de la ley y la gracia hace que se sientan personas virtuosas. Es el espíritu del fariseo. Gracias, Señor, que no soy como ellos. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que poseo. Seguro que Dios debe estar orgulloso de mí. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a ese sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol os obedecería. ¿Y quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta, al volver del campo le dirá, pasa, siéntate a la mesa? Más bien le dirá, prepara para que yo cene, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Después de eso, come y bebe tú. ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, siervo, inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos de hacer. Lucas 17, del 5 al 10. Cuando entendemos la gracia verdaderamente, cuando comprendemos realmente que todo lo que nosotros tenemos, nuestras cosas materiales, nuestros dones espirituales, nuestras mismas vidas, son un regalo de Dios, entonces cesamos de presumir. Muéstreme un cristiano, ministro o profano, que mezcle la ley mosaica con la gracia y yo le mostraré un fariseo cristiano. Lo sé, fui uno de ellos por varios años. Los cristianos en la gracia dan porque en su naturaleza, la naturaleza de nuestro Padre que hace que llueva sobre el justo y el injusto, Él sustenta todo y nosotros somos confortados a su imagen. Lo que hoy en día enseñan el diezmo moderno roban el reposo que Dios prometió a su pueblo. Los cristianos que se afanan por guardar la ley mosaica y a la vez tratan de vivir la vida de la gracia son las criaturas más miserables. Los tormentos para sus almas son interminables. Temamos, pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de vosotros parezca quedarse atrás, porque también a nosotros, como a ellos, nos han sido anunciadas las buenas nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra,
porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. Pero los que hemos creído sí entramos en el reposo, como Él ha dicho, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. Hebreos 4, del 1 al 3. Estimado oyente, como puede oír, los cristianos guiados por el Espíritu Santo cesan de sus obras y entran en las obras del Señor, preparadas para ello desde la fundación del mundo. Ellos siempre están dando para algo que construirá el reino del hombre, algo que producirá orgullo y no fruto de justicia. Cualquier trabajo que nuestro Padre nos dé para hacer, Él también nos dará los medios para hacerlo. Son sus obras y nosotros somos bendecidos al participar en ellas. No hay que luchar aunque los trabajos sean difíciles, pero los trabajos que vienen de esa mezcla de gracia y ley, a la cual pertenece esta moderna enseñanza del diezmo, son trabajos verdaderamente pesados, excepto quizás para el que se lleva los beneficios de ellos y los usa para construir su propio reino, según su programa, un reino hecho a la imagen del hombre y que está destinado a fracasar. Babilonia ya no está siendo reconstruida por los antiguos babilonios. La Torre de Babel ha sido tomada por el cristianismo. La persona que enseña a diezmar le roba al pueblo de Dios el privilegio de escuchar a Dios por sí mismo acerca de qué y a quién dar cada día. Alguien que paga sus impuestos y da el 10% de sus ingresos a su pastor, más ofrenda para las misiones, fondo para el edificio, compra de comidas y venta de objetos usados, etcétera, etcétera, porque la ley o la tradición de su organización le presiona para que lo haga. Puede desarrollar la actitud de que su generosidad termina en el plato de las ofrendas. Agotan sus finanzas de tal manera que cuando Jesús llega a su puerta para pedir un pedazo de pan, su respuesta podría ser: «Oh, yo ya di a la iglesia». Leyes tales como el diezmo moderno, instituidas por ministros ignorantes o engañadores, impiden que los hijos de Dios oigan lo que deberían hacer día a día. Sí, señor o señora, reverendo, profesor del diezmo, usted roba al pueblo de Dios, a Dios y al mundo, de las bendiciones que Él quiere derramar sobre ellos por medio nuestro. Ahora pare y arrepiéntase, su misericordia es para siempre. Vaya a la fuente de la gracia y descubra cómo entrar usted mismo en su reposo. Entonces, y solo entonces, puede conducir a las ovejas de Dios para que descansen. Hasta entonces todo lo que hará es trasquilarlas y comérselas. Oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores que así ha dicho el Señor Jehová. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar a las ovejas? Pero vosotros os coméis a las mejores de ellas y os vestís con la lana. Degolláis a la oveja engordada y no apacientáis al rebaño. No fortalecéis a las ovejas débiles ni curáis a las enfermas. No habéis vendado a la perniquebrada, ni habéis hecho volver a la descarriada, ni habéis buscado a la perdida. Más bien las habéis dominado con dureza y con violencia. Ezequiel 34, 2-4. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, las descarriaron por las colinas, anduvieron de monte en colina y se olvidaron de sus prados de reposo. Todos los que la hallaban las devoraban y sus enemigos decían: no somos culpables, por cuanto son ellos los que han pecado contra Jehová, su morada de justicia, contra Jehová, la esperanza de sus padres. Jeremías 50, 6-7. Estimado oyente, no hay absolutamente ninguna duda en mi mente que estos quienes mezclan la gracia y la ley mosaica, o peor, tuercen la ley de Moisés para decir lo que no dice, roban a Dios. Aunque muchos no se den cuenta de ello, pues sacúdase la ignorancia por amor propio, también se están robando a sí mismos de un merecido reposo y robando al mundo alrededor de ellos de las verdaderas bendiciones. Este mundo necesita cristianos que hagan las obras que el Señor preparó antes de la fundación del mundo, no ovejas débiles, mentidas y esquiladas que parecen que no han tenido un solo día de descanso desde que llegaron a ser cristianos, porque están siempre tan ocupados construyendo el reino de su pastor.
mientras piensan que están haciendo el trabajo de Dios. Sí, señor o señora, pastor, cobrador del diezmo, ahora mismo estoy siendo muy duro, pero usted también lo ha sido. Está a tiempo de detenerse, ahora. Yo no hablo aquí desde una posición de más santo que usted. He sido engañado por este sistema falso y soy culpable de haber usado a la gente para apoyar algún trabajo que he hecho. Yo soy un hombre de labios sucios que vive en medio de una gente sucia. Como Isaías dijo, hay una manera correcta para enseñar al cristiano a dar. No digo que tengo todas las respuestas sobre el tema, pero algunos de los métodos y técnicas que cristianos en el ministerio usan para extraer fondos son completamente un atentado. Meditemos. ¿No estando ya bajo la ley mosaica y sus ordenanzas, somos libres de la obligación de dar? Sí y no. Si da por el temor que puso en usted los duros encargados de la obra, frecuentemente en forma de ministros, o da al fin de conseguir que les ha devuelto mucho más, o un sinfín de otras razones para dar, surgidas del temor y el egoísmo, entonces no dé. Él puede mantener el universo marchando sin su ayuda financiera, o de otra clase. Dios no quiere su dinero. De todas maneras, es de Él. Somos nosotros quienes lo olvidamos. Quizá la sepultura es un buen recordatorio de ese hecho. Estimado oyente, ¿cuánto de lo que cree que es suyo le va a pertenecer al otro lado de la tumba? Algunos de nosotros nos asombraremos de nuestra futilidad. Qué poco hemos reunido en esta vida. No es tarde para comenzar a reunir cosas que serán suyas al otro lado. Pídale al Espíritu Santo que le guíe sobre este tipo de posesiones. Él quiere nuestros corazones y solamente se consigue estando convertidos al verdadero Evangelio. Y cuando tiene nuestros corazones, Él los llenará de sí mismos y nosotros daremos porque esa es su naturaleza. Él es dador. Sin su dar, el universo dejaría de existir. Es por darse a sí mismo que todas las cosas son sustentadas. Él quiere darse a sí mismo a través de nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos. Él quiere que experimentemos lo que es ser como Él. Él se derrama a sí mismo sobre el objeto de su amor. Y a medida que lo damos al mundo mediante nuestra obediencia a la ley del nuevo pacto, la ley del amor, Juan 15, de 12 al 13. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Damos de su voluntad, sus dones, su naturaleza, sus frutos, y participamos mientras damos. Él quiere que lo transmita y que lo devuelva. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25, 35, 40. Estimado oyente, cuando nosotros nos convertimos en un instrumento en sus manos para bendecir su creación, nosotros mismos somos bendecidos. En verdad es mejor dar que recibir. Él lo hizo de esa manera. La única manera en que uno puede conformarse a la imagen de Jesucristo es dando. Todos necesitamos que el Espíritu Santo nos revele lo egoístas que somos para poder cambiar. Estimado oyente, si usted se ha convertido al verdadero Evangelio, pertenece al cuerpo de Cristo. Pídale discernir la manera apropiada de dar y ayudar, y para definir qué tipo de actividades cristianas apoyar. Mucho de lo que va en el nombre de Cristo no es nada más que madera, heno y hojarasca. Espero que sea hallado fiel con los talentos que le ha dado y que esta exhortación le ayude a entender cómo dar.
No podemos pensar que solamente quienes han enseñado el diezmo no bíblico tienen que arrepentirse. Es importante también que aquellos que han diezmado vean claramente que sus diezmos no produjeron buenos frutos. Por el contrario, alejaron a muchos del cristianismo. En otras palabras, debemos arrepentirnos todos, los que lo enseñan y los que lo dan. En resumen, como el diezmo es enseñado por las iglesias modernas, no es la forma de dar en el Nuevo Testamento. No producirá el fruto del nuevo pacto, ni para la gente que da el diezmo, ni para el programa en el que se invierte el dinero. Debemos dar nosotros de manera benévola y abundantemente. Debemos apoyar a los que ministran el Evangelio hasta el punto de dar doble honor, o sea, ayuda financiera. Los que predican el Evangelio tienen derecho de vivir del Evangelio, como ya hemos dicho, aunque frecuentemente se abusa. Los cristianos no deben olvidar nunca que los que tienen liderazgo y los que no son líderes, todos son sacerdotes en un sacerdocio real. Usted, mi estimada hermana o hermano en Cristo, debe ser una bendición al mundo porque usted está repleto de dones del cielo y Él lo ha llamado para manifestarlos en la tierra. Él es el tiempo para dejar de apoyar a los lobos vestidos de ovejas y ocuparse de los negocios de su Padre. Esto restaurará el gozo de nuestra salvación. Y digo esto: el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad también con generosidad se cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9, del 6 al 8. Estimado oyente, usted está escuchando y sé que en algún momento de su vida se lo han dicho, pero quiero repetírselo. Cuando partamos de este mundo, ni usted ni yo sabemos cuándo, solo sabemos que es seguro. Jesucristo nos avisa y nos asegura que existen dos lugares, dos destinos a los que accederemos una vez que morimos, el cielo o la cárcel eterna. Entonces, vemos que está en juego no solo el devenir de los días de nuestro peregrinaje en esta tierra, como hemos visto en estas 5 reflexiones sobre el diezmo, sino algo más serio e importante, la vida eterna. Estimado oyente, la evidencia de haber sido verdaderamente salvo no es haber repetido una oración, haber levantado la mano o haber pasado al altar de una iglesia, no es haber experimentado un momento emocional y haber llorado, no es haber sido bautizado o servir dentro de una iglesia, mucho menos el dar dinero regularmente en una iglesia. Jesús nos dejó muy claro el camino para entrar al reino de los cielos. En Marcos 1:15 es Jesús hablando. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús nos está ordenando que si sinceramente por la fe hemos creído en su anuncio, le obedezcamos en las dos condiciones que Él establece. No con métodos humanos, no con actos teatrales, no con actos de exhibición. Puede usted preguntar, entonces, explíqueme, ¿cuál es ese método que me otorga la entrada al reino de los cielos? Adelante. Pase, estimado oyente, este mensaje es para usted, que nunca se comprometió con el verdadero evangelio y vive una religión, o para usted, que cree que hizo lo correcto, porque así se lo enseñaron y se lo exigieron, y se acercó a esa congregación y salió al frente y repitió la oración del pecador y recibió a Cristo y le entregó su corazón, y todo con métodos humanos que no bíblicos, que no salvan a nadie. Jesús nos dice que obedezcamos, como hemos leído en Marcos 1:15, y la primera condición es que todo hombre debe humillarse ante Dios y debe confesar de manera concreta todos sus pecados pasados y abandonar sus pecados presentes. Reconocer y abandonar son dos partes de la primera condición. Segundo paso para entrar al reino. El segundo paso tiene varias partes. Por favor, escuche con atención. Primera parte. El hombre debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por los pecados cometidos en su vida. La segunda parte. El hombre debe creer que esa justicia le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, el lugar donde Dios descargó su justicia para no descargarla sobre usted.
Y tercera parte, todo hombre debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Entonces, reconocer, creer y apropiarse son las tres partes de la segunda condición. Así que le animo, estimado oyente, a que vaya a su habitación y descálcese en señal de reverencia y en sus propias palabras obedezca hoy esas dos condiciones para su salvación. Ahora, cuando todo hombre da estos dos pasos en su libre albedrío, entonces, y solo entonces, Dios le da el pasaporte para acceder al reino de los cielos. Por estas dos condiciones, todo hombre obtendrá el perdón de sus pecados y entrará al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Le invito a meditar y reflexionar sobre todo lo expuesto, estimado oyente, y que en su libre albedrío decida por su vida, decida por una salvación verdadera y segura, porque así lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Estimados oyentes, muchas gracias por su paciencia y atención al programa de hoy, con el que hemos dado fin a la serie El Diezmo, compuesta por 5 vídeos de reflexión profunda y contundente enseñanza con sana doctrina. Y estimados oyentes, ya será hasta una nueva reflexión, siempre y cuando nuestro amado Señor lo permita. Me despido con el anhelo de que al menos le haya servido para que usen dos cualidades únicas en el ser humano, la razón y la conciencia. Espero, estimado oyente, verle por su canal siempre que lo desee. Desde España, reciba un saludo.